Buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Hoy domingo es un nuevo comienzo, un nuevo principio de la semana, como dice la palabra, que el domingo es el primer día de la semana. Saludo a todos los hermanos en Tocaima, Apulo, Tres Hogares, ahí en Anapoima, todos los hermanos también de aquí de la iglesia en la mesa. También las dos veredas donde tenemos hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Espero que todos nuestros hermanos se encuentren bien y les animo a seguir adelante porque hay un pastor que nos está cuidando, que está dentro de nosotros y en medio cuando estemos en el valle de la prueba, Él está, su presencia está ahí con nosotros, como dice su palabra, que es hasta el fin del mundo. Hoy, domingo, vamos a compartir un tema que es fundamental que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, conozcamos este tema, que es el ministerio de la reconciliación. Amén. Les invito a abrir en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios es una epístola donde Pablo habla mucho acerca del ministerio del nuevo pacto. Dentro de ese ministerio está un tema que se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces, por ahora vamos a leer 2 de Corintios 5, 16. Hasta el texto 21 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es reconciliar el hombre con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, miren esta palabra, hermano, nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Hermanos, hoy el Señor nos manda que debemos estar reconciliados, no solamente al hombre que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, sino también a nosotros como iglesia. Nosotros debemos de estar en paz con Dios. Nuestro interior, nuestra conciencia debe estar en paz con Dios. Y eso lo encontramos por medio de reconciliarnos con Él a través de su sangre. Y entonces nosotros también estaremos, cuando estamos profundamente reconciliados con Dios, estaremos en el lugar santísimo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aleluya. Jesús es el Señor. También en Romanos, un texto muy conocido de nosotros, Romanos capítulo 5, el texto 10, nos habla acerca de la reconciliación. Dice el texto 10, Romanos 5, el texto 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo fuimos reconciliados nosotros con Dios? Por medio de la muerte de su Hijo, o sea, a través de la redención.
mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, o sea, por la vida del Espíritu, cuando fuimos regenerados. Entonces, amados hermanos, el misterio de la reconciliación produce la nueva creación que habla el texto 17. Porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué produce si en verdad nosotros obedecemos y vivimos en este ministerio de la reconciliación? Se va a producir el nuevo hombre, o sea, una nueva creación. El ministerio de la reconciliación es una comisión que Dios nos ha dado, que se nos ha dado, que cada uno debe obedecer, de buscar personas para que sean reconciliadas con Dios por medio de la muerte en la cruz de este Cristo. Bueno, los apóstoles, ellos también obedecieron y vivieron. Esto es lo importante del ministro, es vivir a Cristo y obedecer esta comisión. Entonces, ¿cuál es la meta de un ministro? La meta de un ministro es agradar a Dios y vivir a Dios, como dice en el texto 21. Entonces, hermano, para explicar el ministerio de la reconciliación, vamos a ver dos velos que estaban en el tabernáculo. Los vamos a ver o los vamos a mostrar como ejemplo para ver en verdad qué es la reconciliación. La reconciliación consta de dos pasos que los vamos a ver en el primer velo en el tabernáculo y el segundo velo. En el tabernáculo vemos dos velos. Está el velo, el primero, que está para entrar al lugar santo, del atrio al lugar santo, y el segundo velo lo vemos del lugar santo al lugar santísimo. El sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, debía pasar por ese velo. Y los sacerdotes que servían en el lugar santo debían pasar también el primer velo que está entre el atrio y él, para poder entrar al lugar santo. Amén. Bueno, estos dos pasos son tipificados por los dos velos en el tabernáculo. Amén. Bueno, el ministro que vive en el lugar santísimo reconcilia a las personas con Dios. ¿A qué persona me refiero? Me voy a referir a dos tipos de personas. Los pecadores. Los pecadores en él. Los pecadores son reconciliados a través de la cruz. En la cruz Cristo nos redimió. Pero el pueblo de Israel, donde era reconciliado con Dios, eran reconciliados en el altar de bronce. En el altar de bronce era donde se llevaban todas las ofrendas, los animales, y ahí se derramaba mucha sangre. Ese altar nos habla, es un tipo de la redención de Cristo y también es un tipo también de la cruz donde Cristo nos redime o nos redimió a nosotros de nuestros pecados. Entonces, esa es la primera reconciliación que nosotros tenemos, y nosotros como ministro tenemos una misión de llevar a la cruz. ¿A quién?
al pecador para que sea reconciliado con Dios. Amén. Pero también los ministros del nuevo pacto también tenemos la obligación de, cuando un hermano peca, también llevarlo ¿a dónde, hermano? A la reconciliación con Dios. O sea, el primer aspecto lleva al pecador a ser introducido a través de la redención, ser introducido en el lugar santo. Pero ya lo que hemos sido redimidos y hemos sido regenerados, nosotros como ministros tenemos la obligación de llevar a la iglesia, a los creyentes, a nuestros hermanos, para que sean introducidos no en el lugar santo, sino en una reconciliación más profunda, que es llevarlos al lugar santísimo. En el lugar santísimo, cuando entramos nosotros, cuando estamos en paz con Dios, que no hay ningún pecado en nuestro ser, sino que nuestra conciencia está tranquila, entonces nosotros podemos entrar a una reconciliación más profunda, y es entrar al lugar santísimo. Entonces, amados hermanos, los dos pasos de la reconciliación los vemos en el tabernáculo. Estos dos pasos son tipificados por los dos velos. El velo que separa del atrio al lugar santísimo y el velo que separa del lugar santo al lugar santísimo. Ese velo, el día que Cristo murió, dice que en el templo se rasgó de arriba abajo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, amados hermanos. Entonces, como dice en Hebreos 10, 19 y 20, que ya se nos abrió un nuevo camino a través del velo, o sea, de la carne de Cristo. A través del sacrificio de Él se nos abrió el camino para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Entonces, amados hermanos, el velo ya se rompió, el camino ya está, la puerta ya se abrió, esa puerta que un día en el capítulo 3 del Génesis, cuando el hombre pecó, se cerró, hubo alguien que nos abrió esa puerta, y esa puerta, quien la abrió es Cristo, y Él mismo es la puerta para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. A través de la redención, hermano, somos reconciliados con Dios. Ahora hay un proceso también. Si uno falla, miente al Señor, peca, hermano, podemos reconciliarnos nuevamente a través de la sangre de Cristo. Este es un plan que Dios nos ha dado a nosotros, que está lleno de amor y misericordia. Él nunca nos quiere condenar a nosotros. Nosotros a veces, nosotros mismos nos condenamos, nuestra conciencia, pero este ministerio, hermano, por eso se llama el ministerio de la reconciliación. Entonces, como decíamos ahorita, el altar de bronce representa ¿qué? La cruz, donde inicialmente somos reconciliados a través de la sangre redentora de ese cordero que fue a la cruz, así como los animalitos, los bueyes, los machos cabríos, los ovejos eran puestos en ese altar. Cristo también fue puesto en ese altar para reconciliarnos. Amén. Entonces, gracias a Dios, amados hermanos, ya estamos reconciliados con Dios. Entonces ya el camino se nos abrió para entrar al lugar santísimo, que es la posición, es la morada de Dios,
y ahí es donde Dios también quiere que nosotros nos mantengamos. Esa morada hoy donde habita Dios no es en un tabernáculo. El tabernáculo hoy es la iglesia, donde Él habita en nuestro espíritu. Hoy donde Dios está en nuestro espíritu regenerado. Toda la humanidad se encuentra fuera del tabernáculo. Hoy el tabernáculo, ¿quién es? El tabernáculo hoy es la iglesia. ¿Cómo entramos nosotros a la iglesia? Nosotros entramos a la iglesia a través de la obra redentora de Dios que nos reconcilia con Dios. Pero para esa reconciliación Dios necesita ministros, necesita maestros, necesita pastores que busquen hombres a través de la predicación del evangelio y traigan esos hombres al altar de bronce que hoy es la cruz y puedan ser ellos reconciliados con Dios para entrar a través de ese camino que nos lleva al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando el hombre entra, es reconciliado inicialmente, es reconciliado y entra al lugar santo. Eso quiere decir que es aprobado por Dios esa reconciliación. Ya nosotros tenemos, amados hermanos, esta experiencia es la que nos ha salvado a nosotros. Ya nosotros pasamos por el altar de bronce, por la fuente, el lavacro también, donde hemos sido regenerados y hemos sido lavados también por la palabra de Dios y ya hemos entrado a ese lugar. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos en el lugar santo. Hay otro paso más que el Señor quiere que nosotros demos y es entrar al lugar santísimo donde Dios mora, donde Dios está. Ahorita decíamos que esa morada es estar en donde mora Dios, que hoy somos el tabernáculo de Dios, la morada de Dios hoy es nuestro espíritu regenerado. Entonces, ¿cómo no estar nosotros en el lugar santísimo? Es estar en el espíritu. Por eso Pablo dijo, vivid en el espíritu. La iglesia, la esfera en la cual nosotros como iglesia que hemos sido regenerados es vivir en la nueva creación, en la nueva vida que fue engendrada a través del Espíritu, viniendo el Cristo en resurrección. Él nos regeneró y nos creó como una nueva creación, que habla en el texto 17 de 2 de Corintios capítulo 5. El objetivo de Dios es hacer de nosotros una nueva creación. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces todo nuestro ser, Dios está a través de un proceso haciéndolo nuevo, espíritu nuevo, un alma transformada, nueva, y en el futuro un cuerpo, que hemos hablado de la resurrección del cuerpo, que es obtener un cuerpo espiritual eterno y un cuerpo celestial que no será terrenal. Entonces, amados hermanos, en eso consiste este plan de este ministerio, que es obtener un nuevo hombre. Aleluya. Pero Dios lo va a obtener a través de su espíritu, de su palabra, pero a través de unos ministros que moran, que dan vida, que fortalecen, que ayudan, que viven en el lugar santísimo. Amén. Entonces toda la humanidad se encuentra fuera del tabernáculo. Solamente los redimidos y regenerados han podido entrar a esta vida, o sea, a este tabernáculo que se llama la iglesia.
En este tabernáculo, ¿quién mora? En este tabernáculo mora Dios, su espíritu, su vida, así como moraba en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Entonces no se nos olvide que es por medio de la sangre de Cristo que nosotros entramos. Los que no han sido redimidos se encuentran afuera. Pero amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que no nos quedemos como los corintios, que ellos se quedaron como el pueblo de Israel vagando en el desierto, o sea, en su alma. El pueblo, la iglesia de Corinto, el propósito de Pablo no era que ellos se quedaran en el lugar santo, porque ese no ha sido el llamado y no es la reconciliación completa de Dios. La reconciliación completa de Dios se encuentra cuando nosotros entramos en el lugar santísimo y moramos ahí, viviendo todo lo que hay ahí. ¿Quién mora ahí? Ahí mora Dios, Cristo en resurrección. Amén. Entonces, pasar por el primer velo representa la primera reconciliación. Bueno, como decía, los amados hermanos de la iglesia en Corinto, ellos se quedaron, ellos obtuvieron la experiencia, vivieron la primera experiencia de la reconciliación en el altar de bronce, o sea que es la redención que Cristo ha hecho en nosotros. Pero ahí no es completa la reconciliación. Entonces ellos se quedaron ahí, por eso tenían tantos problemas, tantas situaciones, había divisiones, había preferencias, habían pecados. Quiere decir que ellos todavía vivían en su hombre natural. Hermano, donde no vivimos nosotros en el hombre natural es cuando nosotros somos introducidos en el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo se muere todo lo natural. Entonces ya ahí no habrá preferencias. Ahí no habrá lugar para el hombre viejo, para el mundo, para la mente almática, natural. Ahí se muere todo lo que es el hombre natural. Esa es la experiencia a la cual Dios quiere llevarnos a nosotros, iglesia. Amados hermanos de esta región, el Señor está empeñado en llevarnos a lo profundo de esta reconciliación. Amén. Bueno, entonces el propósito de Dios es introducirnos en el lugar santo. Ya dijimos que el camino se nos abrió. En Hebreos capítulo 10, estos textos lo vamos a poner, para que cada uno de nuestros hermanos lo lea. Hebreos 10, 19 dice, vamos a leer desde el texto 18, dice, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda para el pecado. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Cristo. O sea que entramos, hermano, al lugar santísimo es a través de la sangre de Cristo. Antiguamente, en el tabernáculo, aún el sumo sacerdote necesitaba sangre de un animal para él poder entrar al lugar santísimo. Pero nosotros ahora no es por la sangre de un animalito, sino es por la sangre de Cristo, que nosotros somos, que nos abrió el camino para nosotros entrar.
al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Hermano, el tabernáculo se nos abrió a través de la sangre de Cristo para entrar no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Aleluya, amados hermanos. Gracias a Dios por este plan. Bueno, ¿cuál es el problema que hay entre nosotros los creyentes? Que no entramos al lugar santísimo. Hermano, es la carne, es el hombre natural. Eso no deja entrar a que se rompa también un velo en nosotros. Pero Dios quiere liberarnos, amados hermanos. Vamos a humillarnos. Vamos a la sangre. Vamos a Cristo. Vamos a ser humildes. Vamos a ser personas descomplicadas. Amados hermanos, los hermanos de Corintio eran complicados por su cultura, por la filosofía, que era algo que ellos lo vivían, pero Dios quería, hermano, también liberarlos a ellos de toda esta situación. Si ellos no dejaban esto, hermano, esto no nos deja entrar al lugar santísimo. Amén. Entonces, ejemplos, el alma natural es una de las cosas que no nos deja entrar a nosotros. En lugar a la reconciliación plena que Dios quiere que nosotros tengamos. La carne, los pensamientos que van en contra del pensamiento del Espíritu. Estar en mi propia voluntad. Estar en mis propios pensamientos naturales, hacer mi voluntad y no la voluntad del Espíritu. Pero cuando nosotros, amados hermanos, estamos en el lugar santísimo, hermano, Dios no toma control del alma, sino que el alma es poseída y gobernada por el Espíritu, porque ahí quien reina, ¿quién es? El Espíritu. Mire que somos el tabernáculo de Dios y Él quiere reinar, gobernar desde el Espíritu el alma. Pero para que el alma ceda y sea gobernada, ¿dónde debemos entrar nosotros? Debemos entrar al Espíritu. Amén. Ahí todo lo del alma se acaba. Entonces necesitamos esto. Necesitamos ser, hermano, cambiado totalmente de muchas cosas que aún nosotros no las vemos, no las identificamos. Otros las pueden ver, pero nosotros no las vemos. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo hay mucha luz, hay mucha vida que muestra todo lo que hay en nuestro interior. Entonces, amados hermanos, cuando entramos al lugar santísimo, hermanos, se van a caer muchas cosas. Entonces vendrá la reconciliación plena con Dios, donde tendremos una intimidad muy profunda con Dios. A ese punto, a ese grado, amados hermanos, es que Dios quiere llevarnos a todos nosotros. Aleluya. Bueno. Entonces, ¿dónde se da la nueva creación en nosotros? Bueno, la primera reconciliación, fuimos redimidos y fuimos regenerados. Eso está en el atrio a través del altar de bronce y de la fuente de bronce. El agua nos lava, nos regenera. Amén. Pero en el lugar santísimo es donde está la plena reconciliación. Las cosas mínimas mías
se dan vistas porque hay una luz intensificada y no tengo palabras para expresar la dimensión de esta luz, hermano, donde ella muestra todo. Es en la presencia de Dios. Y ahí es donde yo me voy vaciando y me voy reconciliando y me voy reconciliando de muchas cosas que en la medida que más tiempo paso yo en ese lugar, en esa esfera, en esa dimensión donde está la gloria de Dios, me va mostrando y me voy arrepintiéndome más y me voy reconciliándome más con el Señor, donde toda mi alma queda reconciliado, todo mi ser queda reconciliado con Dios. Entonces, la vida del Cristo resucitados, amados hermanos, será la imagen de Él la que es expresada en mi ser. Ese es el punto, amados hermanos, que Dios quiere llevarnos. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que estaban dentro de mí, hermano, serán eliminadas y todas serán hechas nuevas. Entonces, el ministerio de la reconciliación tiene una función, es de crear a través de la reconciliación, a través de la regeneración, crear hombres nuevos. Aleluya, Jesús es el Señor. Y por último, amados hermanos, el primer velo, Pablo, tanto Moisés en Éxodos 26, 31 al 35, fue llamado la rejilla. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que nada sucio, nada podía entrar al lugar santo. Nada, hermano, podía entrar a través de esa rejilla. Entonces, esa rejilla, ¿qué es? Es un velo que había que pasar y era a través de la sangre de Jesús. Y por último, el segundo velo fue rasgado para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hebreos 9:3, no me da más tiempo. Hebreos 9:3 y Mateo 27:51 y Hebreos 10:19 al 20